Seymour, ¿estás viendo mujeres desnudas? No, mamá. ¡Afeminado! Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual recuerda el gran consejo que nos dio Bender, el doblador Rodríguez en Futurama. ¿Han intentado simplemente apagar el televisor, sentarse con sus hijos y golpearlos? ¡Estamos ocupados! Advertencia, este video va a hablar sobre el tema de la censura. Debido a ello se van a tocar ciertos temas que pueden que no sean aptos para todo el público. Espero disfruten el video. Digamos las cosas como son. Durante las últimas semanas ha existido una discusión bastante controversial en lo que respecta a lo que es la censura. La RAE define la censura como el conjunto de factores que regulan determinados hechos psíquicos, permitiendo que algunos emerjan a la conciencia y otros se repriman. ¿Qué? ¡No entendí! Es español antiguo. O en resumidas cuentas, la eliminación y o alteración de un contenido al ser considerado poco aceptable ante la sociedad o en el caso de alguna estación de televisión en base a los estándares de transmisión. Esto no es algo que ocurre una sola vez, sino que un proyecto puede sufrir censura años después de su presentación original, en parte por cómo la percepción del público ante algún tema en particular puede evolucionar con el paso del tiempo y este puede además depender del territorio. En el canal ya he mencionado el caso de Canción del Sur de Disney, y es que también se pueden tomar otros proyectos dentro de este punto, como por ejemplo la temática racista de algunos cortometrajes animados de la Warner Bros. O personajes con tintes raciales como en Fantasía, algunos de los cuales han sido eliminados con el paso del tiempo. Esto también ha afectado retroactivamente programación que alguna vez fue transmitida para un público infantil en mente. El show de Ren y Stimpy fue uno de los primeros programas originales de Nickelodeon, pero debido a su humor bizarro pasó a apelar más a un público adulto al punto que aquí en Latinoamérica pasó a ser transmitido por MTV. Varias de las series clásicas de Cartoon Network fueron retransmitidas en el último par de años por Adult Swim en el bloque Checkered Past, no solo con tal de apelar a la nostalgia de quienes crecieron con estas caricaturas, sino que también porque varias de estas ya no podían ser consideradas como aptas para un público infantil. Es aquí donde quisiera centrarme un momento, y es que Cartoon Network Latinoamérica lleva al menos la última década censurando varias de sus series justamente por tener un humor adulto o situaciones que podrían ser vistas como subidas de tono. El problema aquí, además de un tijeretazo bien notorio, es que son estas versiones censuradas las que terminan disponibles en la distribución, incluso dentro de streaming en HBO Max, donde la reproducción del contenido va de la responsabilidad de cada uno. No sería sino hasta inicios del año pasado en que las primeras temporadas de Hora de Aventura y un show más fueron presentadas sin censura en el territorio gracias a Netflix. Esto se mantiene hasta el día de hoy, como por ejemplo con Dragon Ball Daima. Si prefieres seguir peleando, no aceptaré bañarme contigo. ¿Me oyes? Por más que insistas, no lo volveré a hacer nunca más. Y así fue como fue transmitida en Cartoon Network, donde se mata completamente el chiste. Ya es hora de que hagas a un lado tu orgullo. Dale la oportunidad de pelear a los demás. Pues ni hablar. Es tu turno de pelear. Hablando del mundo de la animación japonesa, esta también ha pasado por este tipo de situaciones, en parte con tal de cumplir con los estándares de transmisión actuales. En 2009 se estrenó Dragon Ball Kai, una versión remasterizada de Dragon Ball Z, la cual reduce la cantidad de violencia y desnudos para mantenerlo en un horario infantil, aunque irónicamente aún manteniéndose para un público más maduro internacionalmente. Momentos en Naruto donde se baja la intensidad de ciertos momentos comparadas con el manga, e incluso transmisiones de proyectos como The End of Evangelion que han sido editadas para su transmisión en televisión, específicamente por la violencia e imagen presentada. Desde luego, algunas cosas también han cambiado con tal de cumplir con transmisiones internacionales, dado que estamos en la era de la distribución digital, pero incluso animes como Doraemon han sufrido de esto. Es aquí donde llegamos al tema del video de hoy,
de un anime que decide tocar la situación de la censura, y no solo burlarse de ella, sino que además criticarla brutalmente mediante su uso de una serie de chistes que para el ojo no entrenado pueden ser vulgares, no muy distinto a lo que uno escucha en el patio de enseñanza media de una escuela, pero que dan una clara idea de su mensaje. Y sin otro preámbulo, el video de hoy está dedicado al anime Shimoneta. En el año no tan lejano de 2030 en Japón, leyes con respecto a la crianza infantil, orden público y moral han prohibido la distribución de contenido libidinoso y lenguaje soez, y contando con un sistema tecnológico de vigilancia a la ciudadanía, han convertido a la nación en la que posee el mejor moral público de todo el mundo. Sin embargo, existen grupos rebeldes en contra de este cambio. Esta es la historia del grupo SOX y su batalla por la libertad de decir chistes cochinos. Pero señor Dark Spider, ¿qué significa SOX? Shimoneta Tolu Kainen Gonon Sai Shinai Taikutsu Nasekai, traducido como Chimoneta, un mundo aburrido donde el concepto de chistes sucios no existen, inició originalmente como una serie de novelas ligeras de 11 tomos que se publicaron entre 2012 a 2016 y que sería posteriormente adaptada tanto en el formato de manga como en un anime de 2 episodios, este último transmitiéndose entre el 4 de julio y el 19 de septiembre de 2015. De por sí, la palabra chimoneta podría ser traducida como jerga vulgar, chiste sucio u obsceno. Nuestro protagonista es Tanukichi Okuma, un chico recién transferido a la escuela más importante de Japón en cuanto a la vanguardia de la moralidad, siendo discriminado anteriormente por ser el hijo de un terrorista en contra de la censura y por haber estudiado en la escuela con la peor reputación del país. Tanukichi es reclutado a la fuerza al grupo terrorista SOX por parte de su compañera Ayame Kaiju, quien es en realidad la anarquista Blue Snow, quien avala el regreso de los chistes sucios y distribuye abiertamente material libidinoso en completa rebeldía contra la postura del gobierno. Con el paso de los episodios, vemos no solo la cercanía de Tanukichi con Ayame, sino que además sus desventuras para inculcar a los estudiantes de la escuela y la sociedad en general sobre los conceptos de sexualidad de la manera más irreverente posible, mientras se enfrentan a entidades como el gobierno que busca endurecer más sus políticas, o grupos que usan su causa solo para satisfacer sus fetiches. Este anime no es para nada sutil en cuanto a su mensaje. Sin embargo, creo que gran parte de su gracia es como su humor juvenil, y es que en verdad no puedo enfatizar lo suficiente que son cosas que uno escucha en un recreo de enseñanza media. Critica específicamente cómo el proteger a las masas de material cuestionable puede resultar en el efecto contrario, en donde la misma ignorancia hace que se les alboroten las hormonas a los adolescentes y no tengan idea alguna de cómo reaccionar al respecto. Y no podemos ver eso mejor con el personaje más popular o infame, dependiendo de quién se lo preguntes, de la serie, Ana Nichiko Nomiya. Ana no solo es la presidenta del consejo estudiantil de la escuela, sino que además la hija de una de las figuras que exigen leyes más estrictas de censura para la sociedad. Por tanto, la chica presenta un aire de pureza que hace que Tanukichi esté interesado en ella. Sin embargo, esa misma pureza no es tanto por su propia opción, sino que como resultado de la enseñanza que se le dio y el momento en que tiene su primera experiencia sucia, provocada por un beso accidental, se convierte en una figura obsesionada en no solo conquistar a un espantado Tanukichi, sino que a alguien completamente depravada que no tiene algún límite alguno. Claro, la serie trata esto como humor negro, pero muestra derechamente lo que ocurre como consecuencia a la falta de conocimiento producto de la censura, cuando uno simplemente no sabe cuándo parar y confundiendo el amor por la lujuria. Del mismo modo, la serie también da muestra de cómo el desnudo o los temas considerados como tabú pueden influenciar dentro del arte, sea esto mediante la ilustración, o esculturas y literatura, y cómo si estas fuesen censuradas podrían afectar a la sociedad de peor manera. Imagínense si a alguien le pusiera unos jeans al David de Miguel Ángel. Y no solo dentro del arte, sino que también dentro del desarrollo biológico, con estudiantes no teniendo idea del proceso de procreación o solo se basan en su propia curiosidad sobre cómo relacionarse.
Sin embargo, y bajo el otro lado de la moneda, Shimoneta también pone el lado negativo en cuanto al libertinaje sexual, en particular con cómo el enfocarse solo en material excitable puede ser no solo autodestructivo, sino que además termina tergiversando la misma idea de eliminar la censura. Existen matices en cuanto a lo que es pelear por una meta, y lamentablemente habrán manzanas podridas que solo buscan crear caos o aprovecharse de una agenda solo por sus placeres egoístas, presentados aquí en el líder de un grupo obsesionado con ropa interior. Es asqueroso, es de mal gusto, pero es bien explícito en cuán dañinos pueden ser estos indeseables en cuanto a un movimiento, además de claramente demostrar cuando la censura va demasiado lejos. Como se menciona en la introducción de la serie, los personajes deben de llevar un collar llamado marcapaso, el cual monitorea no solo las acciones de sus usuarios, sino que además alertan a las autoridades en caso de actividades lascivas, ya sea esto relaciones o simplemente hojear una revista o tomar el lápiz de cierta manera. Y si creen que esto es demasiado exagerado, más adelante en la serie se quiere presentar una versión 2.0 que son literalmente cinturones de castidad. La misma Ayame no se considera como una heroína en sí, sino que una terrorista a favor del humor obsceno, y si bien la serie menciona una justificación de ello, en cómo su padre fue injustamente arrestado en un escándalo para que el gobierno diera un golpe fuerte a la sociedad con su política censuradora, ella se centra en defender su postura de apoyar este humor, porque justamente es tabú, es mal visto, y como este debe provocar una reacción, o como diría el buen Dogman, But it's precisely when humor is offensive that we need it most. Comedy should provoke. It should blast through prejudices, challenge preconceptions. Comedy should always leave you different than when it found you. Y es que parte de su relación con Tanukichi va no solo con el contraste de ambos, sino que además con cómo él termina aceptando lentamente su forma de hacer y apoyo a su libertad de expresión. Shimoneta como tal no es una obra para cualquiera, por todo lo que he mencionado hasta ahora, y dependerá mucho de la tolerancia del espectador en cuanto al humor juvenil, desnudos y referencia a la sexualidad. Pero si son capaces de aguantar eso, encontrarás una sátira cruda hacia los peligros de la censura y cómo, si la intención es buena, puede llegar a ser extremadamente perjudicial no solo a la sociedad, sino que a los mismos jóvenes que dice proteger. ¿Ves Reino Unido? Actualmente los 12 episodios de la serie se encuentran disponibles en la plataforma de Crunchyroll. Sin nada más que decir, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. ¿Han intentado simplemente apagar el televisor, sentarse con sus hijos y golpearlos?